bien, vamos aquí a quedarnos a aprender de su palabra. Estamos en nuestra serie Viviendo como el pueblo de Dios, una serie basada en Éxodo, la segunda parte de Éxodo, del capítulo 19 al capítulo 40. Si tú quieres estar haciendo anotaciones, te invitamos a que también puedas tomar uno de nuestros bosquejos ahí en la entrada, ahí están. Entonces, nuestra serie se llama Viviendo como el pueblo de Dios. ¿Cómo Dios quiere que vivamos una vez que nos ha rescatado? Y vamos a leer en nuestras Biblias el pasaje en Éxodo 20, capítulo 20, versículos del 1 al 17. Abramos nuestras Biblias en Éxodo 20, versículos del 1 al 17. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo. No codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, estamos muy agradecidos porque nos traes a este lugar, Señor, como iglesia en unidad para poder aprender lo que tú quieres en tu palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu dirija nuestros corazones para que podamos ser movidos en tu gracia y en tu amor a vivir como tú quieres, Padre. Te pedimos que tú nos guíes, te pido que tú también me guíes con tu Espíritu Santo y que solo yo soy un instrumento para tu honra y para tu gloria. Guíanos, Señor, que podamos vivir de acuerdo a tu evangelio, de acuerdo a tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Hace poco veía un video de un predicador que hacía entrevistas en la calle a personas, y en este video está entrevistando a una persona que dice que es cristiana. Y este hombre decía que trabajaba en un departamento religioso en una iglesia en Minnesota y trabajaba con jóvenes también. Ahora, el predicador le empezó a hacer algunas preguntas. Y una de las preguntas que le hizo fue: ¿qué te hace ser cristiano? ¿Por qué eres cristiano? Tú enseñas, ¿no? ¿Qué te hace ser cristiano? Y el hombre dijo: bueno, yo soy cristiano porque guardo los mandamientos. Soy cristiano porque guardo los mandamientos. Y el predicador se quedó así: ¿en serio? A ver, ¿tú no robas? Y él dice: no, nunca he robado. Se queda: ¿cómo? ¿En serio lo crees así? ¿Tú no has dicho o no has hablado, has tomado el nombre de Dios en vano? No, nunca. Y así se fue con varios de los mandamientos hasta el punto en que
él decía que estaba haciendo un buen esfuerzo para cumplir los mandamientos de Dios. Y este hombre estaba convencido de que hacía un buen esfuerzo. Pero el predicador lo fue llevando poco a poco a convencerse de que era mentira lo que estaba haciendo. No puedes. No has cumplido los mandamientos. Y terminó este hombre que decía que era cristiano, que enseñaba, terminó diciendo y concluyendo que él se iba a ir al infierno. Esa fue su conclusión: me voy a ir al infierno. Imagínate, este hombre daba clases a jóvenes en su iglesia y enseñaba que para poder ganarse el favor de Dios tú tienes que cumplir todos los mandamientos de manera perfecta. Sin embargo, ¿eso es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Obediencia es lo que Dios pide de nosotros? ¿Cumplir lo mejor posible esta lista que acabamos de leer? Nuestra predicación tiene por título Obedeciendo la ley. Sí, evidentemente Dios pide de nosotros obediencia. Y una vez que Dios saca a Israel de la esclavitud, les pide obediencia. Pero la pregunta que deberíamos de hacernos es: ¿cuál es la base de nuestra obediencia? Esa es la pregunta. Dios, evidentemente sí, una vez que los saca, les dice: obedezcan estos mandamientos. Pero ¿cuál debería ser la base? ¿Sobre qué deberíamos estar parados al momento de obedecer? Lo vamos a ver a partir de 3 puntos. 1, la base de nuestra obediencia es adoración a Dios en Cristo. Una vez que somos rescatados, la base es adoración a Dios. 2, el amor al prójimo. Y 3, el amor a Cristo. ¿Cuál es la base de nuestra obediencia? Adoración a Dios, amor al prójimo y amor a Cristo. Vamos a ver el primer punto: adoración a Dios. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Vamos a ver a lo largo de todos los mandamientos algo muy importante, y es esta frase: el Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque sí, Dios da estos mandamientos, los da para que, les da estos mandamientos pensando justamente en que ellos ya son salvados. Es decir, tú no tienes que hacer estos mandamientos para poder ser algo delante de Dios, ¿sí? Ustedes ya son rescatados y eso es lo que les define ahora. Ustedes no tienen que hacer algo para que yo sea su Dios. Yo ya soy tu Dios. No tienes que hacer nada. Ya le pertenecen a un Dios santo. Por consecuencia, ahora vivan en santidad. Esa es la dinámica en toda la Biblia. Tú eres y después haces. Tú ya eres y después haces. No haces para poder ser algo en Dios. De hecho, eso dice en 1 de Pedro 2:9. Dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Noten en todo momento que les está diciendo: ustedes ya son linaje escogido, ya son real sacerdocio, ya son un pueblo santo, ya me pertenecen, yo los escogí, yo los salvé. Y después les dice esto en el versículo 12: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Entonces Pedro les dice: ya son, hagan, muestren ejemplo de quién es Jesús, vivan con buenas obras delante de los demás, no para mantener el amor de Dios cerca, porque ese ya lo poseen, ¿sí? Pero también hay otra razón de por qué vemos constante esta palabra, esta frase: yo, el Señor, tu Dios,
en los mandamientos, ¿sí? Hay una razón, y la razón es que la base de nuestro cumplimiento es Dios. El centro de nuestra obediencia no soy yo, es Dios. El centro de la adoración, del amor, el centro de todo lo que deseamos debe ser Dios una vez salvados. Si notamos, desde el primer al tercer mandamiento, vemos leyes que tienen que ver con nuestra relación con Dios, ¿verdad? Del 1 al 3. Y del 4 al 7 son mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Ajá. Pero si perdemos de vista a Dios como el centro, todos los demás mandamientos son violados, se transgreden. Si pierdes de vista a Dios como el centro de tu adoración, al momento de obedecer, vas a transgredir todos los demás. En el libro titulado ¿Cómo cambia la gente?, de Timothy S. Lane y Paul David Tripp, mencionan esta centralidad del amor. Dice, recuerda, antes de violar los mandamientos del 4 al 10, has violado los mandamientos del 1 al 3, al abandonar a Dios por algo más. Cuando ves esto, comienzas a entender cuán ciego espiritualmente has sido. Imagina un padre de familia que está muy cansado de trabajar. Está agotado y él lo que quiere llegar a su casa, o no sé si a ti te ha pasado como padre, quieres llegar a tu casa después de un día pesado a descansar. Eso, deseo descansar. Y yo espero que cuando lleguen mis hijos, lleguen y me digan y me den, hola papá, te extrañamos mucho, ¿no? Ese es mi deseo. Quiero tener un tiempo relajado. Pero cuando llega este padre, inmediatamente sí, sus hijos corren hacia él, pero le dicen, mi hermano me está haciendo esto, y empiezan a acusarse entre ellos, y es que él me está tocando y todo. Y eso se acaba. Ya no va a haber descanso. Y para rematar, llega la esposa y dice, yo ya estoy hasta aquí de trabajo, ya me cansé, te dejo el resto del día con ellos, bye. ¿No? Y el padre todavía, ¿qué hago? Pues ¿qué hace el padre? Reacciona violentamente y empieza a gritarle a los niños, cállense, no se peleen, si siguen así les voy a quitar el celular, les voy a quitar la tableta, compórtense. Y también se empieza a enojar con la esposa. ¿Qué, no puedes hacer un buen trabajo aquí en la casa? Yo estoy matándome todo el día afuera y tú no puedes hacer algo, no puedes tener control aquí. Ya le gritó a su esposa, ya le gritó a sus hijos. El padre se llena de enojo y ya está transgrediendo el quinto mandamiento. Cuando tenemos enojo contra alguien, dice Jesús, ya estás transgrediendo el quinto mandamiento. ¿Podríamos decir que el padre solo transgredió el quinto mandamiento? No. Violó los primeros 3 mandamientos al desplazar a Dios e idolatrar su descanso. Desplazar a Dios e idolatrar su descanso. Lo atesoró más que a Dios. Y aquí hay que hacer una aclaración. El descanso no es algo malo. Dios también lo creó. Dios también descansó. Pero nuestro corazón nos puede llevar a incluso idolatrar cosas que son buenas, cuando Dios deja de ser el centro. Cuando el amor de Dios deja de ser el centro de la ley, todo puede ser un ídolo. Incluso las cosas buenas. Todo puede ser un ídolo, incluso las cosas buenas. Por ejemplo, sin el amor de Dios como el centro de tu adoración, cumplir los mandamientos te puede llevar al orgullo. Yo sí estoy cumpliendo y ellos no. Yo sí estoy haciendo lo que Dios pide. Ya deja de ser Dios el centro y ahora tú eres el centro al momento de querer cumplir.
Ya no lo haces por amor a Dios, lo haces por amor a ti mismo, el orgullo. Sin el amor de Dios, el venir a la iglesia, asistir a los grupos de discipulado, jóvenes, hombres, mujeres, ¿sí? Matrimonios, retiros, campamentos, si Dios no es el centro, las actividades se van a volver un ídolo. Y eso se llama activismo. Ya no cumplo por amor a Dios, sino porque valido con mi participación en las actividades que yo estoy en lo correcto. Ya no lo hago por amor a Dios, lo hago por amor a las actividades. Dios ya no se vuelve el centro de esa adoración. Sin el amor de Dios puedes incluso acercarte a la Biblia solamente para querer tener conocimiento y demostrar que tienes un pensamiento sofisticado de la Biblia. Y nuevamente ahí entra el orgullo, la soberbia de que yo sí sé. Y aunque la Biblia es algo bueno, la Biblia es algo hermoso, es bueno leerla, por nuestro pecado podemos hacer de ella un ídolo. La ley de Dios en Cristo tiene el propósito de llevarnos a una adoración profunda con Dios. No reemplazar esta adoración, no reemplazarla. La ley de Dios en Cristo tiene el propósito de llevarnos a una adoración profunda con Dios. Mi obediencia me lleva a adorar con mayor profundidad a Dios, no para ganarme su favor. Recuerdo una ocasión en donde un amigo, ya hace muchos años, me comentaba que él asistió cierto tiempo a la iglesia. Y este amigo decía que se salió de la iglesia porque no pudo cumplir con Dios. Tenía un pecado de lujuria que no podía dejar y eso lo llenaba de culpa. Para él, el cristianismo era un martirio de culpa por la obediencia. Y él comentaba que buscó consejo con un hermano mayor y le preguntó: Oiga, ¿por qué no puedo dejar de pecar? ¿Por qué no puedo dejar ese pecado? No puedo. Y este hombre le dijo a él: ¿sabes por qué no puedes dejar de pecar? Porque no te has bautizado. Entonces bautízate y vas a dejar ese pecado de lujuria. Y él pues hizo eso, se bautizó y por unos días estuvo en paz, pero todo seguía igual. No lo dejó y terminó dejando la iglesia. ¿Qué pasó aquí? Primero, lamentablemente él entendió que el cristianismo se trataba de cumplir los mandamientos para ganarse a Dios, ¿verdad? Pero también él pensaba que los mandamientos no son para adorar a Dios, sino para sentirme mejor conmigo mismo. Para sentirme mejor. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Usamos la obediencia no para Dios. Usamos la obediencia dejando de lado a Dios como el centro, sino para nosotros. Iglesia, la obediencia verdadera no se trata de mí. La obediencia verdadera se trata de Dios. Como dice Juan Calvino, el hombre regenerado no deja de pecar por temor o por castigo, sino porque ama y reverencia a su Dios, a Dios Padre. Lo considera y lo honra como a su Señor. Y aunque para el cristianismo ya no hay castigo en el infierno, tiene horror de ofenderlo. Tiene horror de ofenderlo. Entonces, la base de nuestra obediencia es nuestra adoración a Dios. Con la ley obedecemos a Dios para glorificarlo, para adorarlo. Nuestra respuesta a la salvación es adoración inmediata. Pero también el propósito, la base debe de ser el amor al prójimo.
versículos 12 y 17, 16 y 17 también. Bueno, del 12 al 17 ahí tenemos toda la ley con respecto al prójimo. Pero leamos nada más esto. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo. Y así vamos a estar viendo cómo se repite la palabra prójimo. A partir del versículo 12 vamos a ver varias veces esta palabra, prójimo. ¿Sí? Decíamos que la ley no se trata de mí. ¿De qué se trata? De Dios. Entonces, si la ley también no se trata de mí, también se trata de amar a otros. Esa es la base, amar a otros. Israel viene de una esclavitud que ha padecido durante cientos de años, y ellos han aprendido que el prójimo es una fuente de explotación. Ellos vivían explotados, vivían forzados por su prójimo para cumplir un trabajo, y también venían de incluso de momentos difíciles donde varios de ellos fueron asesinados, sus hijos fueron asesinados, al prójimo se le asesina, al prójimo se le explota. También venían de un momento donde ellos eran robados constantemente, trabajaban horas sin pagarles, era injusto el trabajo. Entonces, el prójimo era visto como una fuente de explotación. Sin embargo, Dios, al fundar este nuevo pueblo, va a decir: no más explotación, no más. Tu familia, tus amigos, tus vecinos, tus hermanos, tus compañeros de trabajo no son una fuente de explotación. ¿Sí? Tu prójimo no es objeto, sino el sujeto del amor de Dios que has recibido. Tu prójimo no es un objeto, sino es en Cristo el sujeto del amor de Dios que has recibido. Y si ahora Dios da mandamientos, es para que ellos puedan respetarse entre ellos mismos. Ya no haya explotación, ya no haya imposición. Al contrario, la ley los liberaba del abuso, la explotación, los liberaba de la impunidad. Porque la ley perfecta de Dios en ningún momento va a perjudicar a otros. La ley busca que tú ames a otros. El bien, el amor a otros. Sin embargo, en nuestro mundo, esto no es así, ¿verdad? El amor al prójimo se ha convertido en un valor contracultural hoy en día. Vivimos en un mundo tan individualista que te anima a vivir primero para ti. Dice John Stott: el egocentrismo básico afecta toda nuestra conducta. No nos es fácil adaptarnos a los demás. Tendemos a despreciarnos o a envidiarnos. Somos víctimas de sentimientos de superioridad o de inferioridad. Rara vez demostramos que al pensar en nosotros mismos lo hacemos con moderación. A veces estamos llenos de autocompasión, otras veces de autoestima, autoconfianza o amor propio. John Stott explica cómo nuestro corazón ya está programado para pensar primero en mí. No es que nos hagamos individualistas, ya somos individualistas, nacemos individualistas, nacemos egocéntricos. Yo me acuerdo que cuando era niño queríamos todos, mis primos, todos amigos, jugar videojuegos. ¿Y qué decíamos? Yo primero, yo primis, decíamos, ¿no? Los demás que se amuelen, yo primero. O con la comida, voy con mi plato, ya vénganse a comer, yo primero, ¿no? ¿Quién le enseñó a los niños a ser así? Ya son
egocéntricos. Cuando se trata de nosotros mismos, nunca pensamos en los demás. El no pensar en los demás ya está en nosotros. Esa es una realidad. Y nuestra cultura también fomenta ese individualismo, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si has escuchado la frase, tú primero, el mundo después. Primero tú, luego tú y hasta el último, tú. Entonces, si la ley nos muestra qué tan idólatras somos, también nos señala qué tan ególatras e individualistas somos. La ley nos señala qué tan ególatras e individualistas somos. Pero la solución no es deja de ser idólatra, deja de ser ególatra, deja de pensar en ti mismo. No, sino más bien yo me abstengo de hacer eso, pienso en los demás porque no quiero perjudicar a mi prójimo. Esa es la base de la obediencia con el prójimo. No quiero perjudicarlo, lo amo. Lo amo con la misma pasión que me amo a mí mismo. Busco su bienestar con la misma pasión que busco mi propio bienestar. Esa es la base del amor. Romanos comenta lo siguiente, Romanos capítulo 13, versículo del 8 a 10. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Pablo dice que amar al prójimo tiene que ver con no buscar no perjudicarlo, sino amarlo. Decidimos no robar. ¿Por qué? Porque eso va a dañar a mi prójimo. Eso le va a hacer mal a él. No necesariamente porque va a haber un castigo, sino porque lo amo y no quiero su mal. No quiero dañarlo. Decimos no envidiar a nuestro prójimo, ¿sí? Porque lo amamos. Y yo me alegro y me gozo cuando a él le va bien, porque le amo. Cuando decido no tener pensamientos de ira o de venganza, ¿sí? Porque amo a mi prójimo, lo perdono, lo amo. Y voy a orar por él. E incluso también tú puedes ayudar a tu prójimo, ¿sí? Recuerden, la base es el amor al prójimo. Puedes ayudarlo, puedes incluso darle alimento, puedes darle dinero y puedes incluso no cumplir estos mandamientos. ¿Por qué? ¿Cuál es la base? El amor al prójimo. Puedes tal vez incluso cumplir o amarlo o darle beneficios por amor a ti mismo, para sentirte mejor contigo mismo. Ayudar a los pobres para sentirte mejor a ti mismo. Y eso no es cumplir. Tú ayudas porque le amas, porque es hermoso delante de los ojos de Dios, y en la iglesia porque Cristo lo ha redimido y lo amas. En resumen, Dios da sus mandamientos para beneficiarnos de su amor unos a otros de forma desinteresada. De forma desinteresada. Alison Davis es una mujer inglesa que nació en el año de 1955. Ella padeció desde su adolescencia fuertes dolores de espalda y justamente después le diagnosticaron que padecía de espina bífida. Y desde su adolescencia hasta toda su vida estuvo confinada a una silla de ruedas. Y ella cuenta que fue un sufrimiento muy fuerte. Artritis, dolor de espalda, no podía caminar, estaba ahí sentada. Era muy doloroso, sufrió bastante. E incluso ella estaba a favor de que se abortaran a los niños discapacitados. ¿Por qué? Porque
porque no quiero que pasen este sufrimiento que yo estoy viviendo. No quiero. Yo quiero evitar que pasen este dolor. Sin embargo, cuando ella conoce el Evangelio, y yo les animo a que si pueden, vean su biografía, pero cuando ella conoce el Evangelio, ella pronuncia un discurso en 1983 donde ella decía que se consideraba una mujer adulta feliz con espina bífida. Yo soy una adulta feliz con espina bífida. Y ahora, en el Evangelio, ya no pensaba eso de abortar a los niños discapacitados, sino que los defendía, buscaba su bien. Porque ella reconocía que cuando pensaba de esta manera, no pensaba en amarlos a ellos, pensaba en ella misma. Y ella decía, ahora en Cristo el verdadero amor de parte de nosotros como prójimos eleva la calidad de vida. No rechazarlos, no abortarlos, sino amarlos va a elevar su calidad de vida. Ese es el amor verdadero. Ese es el amor que busca el bien de otros, el amor en Cristo. Entonces, la obediencia ataca mi idolatría, ataca mi egocentrismo y me lleva también a amar a otros con el mismo amor que Dios me amó. Pero también mi obediencia tiene por fin amar a Cristo, el amor de Cristo. Éxodo capítulo 20, versículo 2 dice: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. ¿Por qué quiero terminar con este versículo? Si es el primerito, ¿no? Es uno de los primeros. ¿Por qué quiero terminar si con esto empiezan los 10 mandamientos? Porque Dios constantemente va a tener que seguirles recordando su rescate, porque se les olvida. De hecho, este mismo versículo, esta frase la vas a ver en el siguiente libro, en Levítico, en Deuteronomio, en los Salmos, lo vas a ver también incluso en los profetas. Constantemente Dios les tiene que seguir recordando su rescate porque se les olvida. En este libro de Cómo cambia la gente, los autores dicen así: perdón, no lo tengo aquí, pero dicen esto, lo siguiente: cada uno de nosotros vive de acuerdo con algún sentido de su identidad, y nuestra amnesia de nuestra identidad en el Evangelio nos lleva a alguna forma de reemplazo. Se nos olvida. Se nos olvida. Como cristianos, la obediencia centrada en nosotros mismos va a llegar a ser cansada. Te va a frustrar. Terminará en mera apariencia sin Cristo. Porque en automático olvidamos su amor. En automático olvidamos que el Evangelio nos llama a ver cómo toda la obediencia de Dios, todos los mandamientos de Dios, no recaen en nosotros. ¿En quién recaen? En Cristo, apuntan a Cristo. En el libro La vida centrada en el Evangelio de Robert Thune y Will Walker explica lo siguiente de Romanos 10:4. Dice: Cristo es el fin de la ley, para que todo aquel que cree reciba justicia. En otras palabras, el propósito de la ley es llevarnos a Jesús. Cuando entendemos lo que dicen estos versículos, empezamos a ver que cada mandato en la Biblia nos apunta a Jesús. Por ejemplo, Juan 13:34: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Como quién? Como Cristo te ha amado. Apunta siempre a Cristo los mandamientos, no a tus fuerzas, sino a Cristo. También ustedes deben de amarse los unos a los otros. No pone como base tu esfuerzo, sino que apunta a Cristo en su cumplimiento. Filipenses 2:3 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad,
Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Por qué debo de considerar a mi hermano superior a mí? Porque dice el versículo 7, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciendo semejante a los seres humanos. Apunta otra vez a Cristo. ¿Por qué Dios ataca mi egolatría con su ley? Pero al mismo tiempo la ley de Cristo me muestra cómo Él cumplió, y en esa ley experimento su gracia. En su cumplimiento experimento su gracia. En Cristo nuestra obediencia tiene una nueva base. No es solo cumplir como Cristo lo haría, o porque Él es un ejemplo de vida, sino porque en su obediencia hemos experimentado su amor. En la obediencia de Cristo hemos experimentado su amor. Cada mandato, cada imperativo que Dios pide a su pueblo va a apuntar al amor sacrificial que has experimentado de parte de Cristo, que has experimentado de parte de Jesús. Todo lo que Dios pida a su pueblo, Cristo ya lo ha guardado por amor a ti. Y en ese cumplimiento lo has podido experimentar, has podido experimentar ese rescate. En su obediencia completa al Padre, aún siendo el dueño del mundo, renunció a todos sus ídolos, a todos los ídolos, para rescatarnos a nosotros. En resumen, la ley nos acerca a Jesús y Jesús nos libera para obedecer la ley. Así lo dice este libro de vida centrada en el Evangelio. La ley nos acerca a Jesús y Jesús nos libera para obedecer la ley. ¿Alguien conoce a Juan Wesley? Juan Wesley fue un predicador inglés del siglo XVIII. Y Juan Wesley se considera como el fundador de la iglesia metodista. Este hombre tenía una mente brillante, estudió en Oxford junto con su hermano Carlos, otro Carlos, ¿no? Y él fundó junto con su hermano y varios hombres una sociedad que se llamaba el Club Santo. El Club Santo. Y estaba conformada por personas admirables, personas que expresaban un testimonio fuerte de piedad. No cualquiera conformaba el Club Santo. Y este club y varias personas se reunían para aprender los credos de la iglesia. Se sabían todos los credos de la iglesia. Incluso se sabían los 39 artículos de la iglesia de Inglaterra. Se reunían casi todas las noches de la iglesia. Se reunían los sábados, descansaban, los domingos también descansaban, ayunaban. Se reunían muchos días a la semana. Fundaron una escuela en una zona pobre con su propio dinero, y también les daban de comer, los vestían. Ellos, sin duda, muchos podrían decir, son hombres de piedad. Sin embargo, después de toda su obediencia, Juan Wesley reconoció que no era cristiano. Imagínate, después de todo eso que hacía, no soy cristiano. Y dice que su testimonio cuenta que cruzó los continentes para poder predicar el evangelio a los indios americanos. Y él dijo lo siguiente después de esta experiencia: fui a Norteamérica a convertir a los indios, pero ¿quién me convertirá a mí? Lo que yo menos sospechaba, que yo mismo, que fui a Norteamérica a convertir a otros, no me había convertido jamás a Dios. Juan Wesley en obediencia era el más cumplido. En apariencia era el más obediente, el más fiel de los fieles, pero al mismo tiempo era el más esclavizado. ¿Qué le faltaba a este hombre? Cristo. Y justamente cuando regresa de Inglaterra,
tiene un encuentro con Jesús. Y esa pasión no lo llevó a menos obediencia, al contrario, exponenció su fe, exponenció su obediencia, a tal punto de que impactó a toda Inglaterra. Él decía después de su conversión: quiero reformar a la nación, particularmente a la iglesia, y quiero esparcir una santidad escritural sobre todo el país. Iglesia, una obediencia con la base en el amor de Cristo es verdadera y más fructífera que una obediencia sin un Salvador. Una obediencia con base en el amor de Cristo es verdadera y más fructífera que una obediencia sin un Salvador. Tal vez en estos momentos vives una obediencia de apariencias. Tú lo sabes. ¿No estás cansado? ¿No estás cansado? ¿No se siente esclavizante en tu corazón? ¿No se siente agotador? Dios en este momento te dice: ya no más. Por eso Él ha provisto a un Salvador, para que tu obediencia no te esclavice, sino te libere. Sino que cada vez que te acerques a su ley haya libertad, haya disfrute, haya gozo. Descansa en la ley de Cristo para obedecer en paz. Ese es el llamado. Descansa en la ley de Cristo para obedecer en paz. Vamos a orar. Padre, te doy muchísimas gracias, Señor, por tu fidelidad en medio de tu iglesia ahí, porque tú nos llamas a una obediencia donde el fundamento, donde la base esté en Cristo, donde la base sea tu amor, donde ya no haya esclavitud, ya no haya esclavismo en nuestros corazones, sino libertad al ver tu ley. Perdónanos, Padre, porque en muchas ocasiones hemos querido usar la ley como una manera de validarnos, usar la ley como una manera de sentirnos bien con nosotros mismos. Perdónanos por creer esas mentiras. Nos arrepentimos y en este momento entregamos nuestra vida de apariencia delante de ti, para que tú seas nuestro gozo, tú seas nuestro deleite, tú seas nuestra paz en la obediencia. Gracias, Padre. Oramos por esto en Cristo Jesús.